Pues vamos ahora a leer el texto que vamos a estar pues meditando en la palabra del Señor esta mañana en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a leer versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. En él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El Señor pues bendiga su santa palabra. Amén. La gente normalmente pues mira el futuro, ¿no? Estamos hoy en Nochevieja, el último día de año, y normalmente es mirar pues al año que viene, ¿no? En pocas horas, ¿no? Pero en general, normalmente la gente mira, tiene expectativas del futuro, pero también la mayoría de las veces es con inseguridad, ¿no? La gente no tiene seguridad en cuanto a qué va a dar de sí el día de mañana. Y a nosotros, los cristianos, a los creyentes, el Señor nos da seguridad. El Señor nos da seguridad, pues para que no solamente podamos mirar al futuro con expectativas, sino también con confianza. Y lo hace pues en las cosas de esta vida. Y el Señor, pues para las cosas de esta vida nos da grandes promesas, ¿no? Grandes promesas. Podemos mirar la Biblia, podemos descubrirlas, podemos releerlas para las promesas del Señor. Tenemos aquí un libro como el libro de Proverbios, que tenemos tantas y tantas promesas en cuanto a las cosas de esta vida, ¿no? Y en general, por resumirla en una sola, lo que dice Hebreos, que no te dejaré ni te desampararé. El Señor pues nos promete que siempre estará con nosotros hasta el fin para ser nuestro defensor. Pero no es solamente en cuanto a las cosas de esta vida, también en cuanto a la salvación, todo lo que se refiere a la salvación. El Señor, pues por supuesto, quiere que tengamos seguridad, que tengamos confianza en cuanto a la fe y también en cuanto a la salvación. Y no solamente el Señor quiere que tengamos esa seguridad, el Señor nos da esa seguridad. No es solamente algo que Él pide que tengamos. El Señor nos lo da. El Señor da lo que nos pide. Que tengamos seguridad en Cristo, seguridad en cuanto a la salvación. Y esto es lo que nos viene a decir este breve texto que hemos leído, que, por resumirlo, nos habla del sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, el estar sellado en el Espíritu Santo. Y de tener el Espíritu Santo, ¿qué vamos a contar? Pues se habla muchas veces, se habla de muchas maneras, también hay mucha confusión hoy día, incluso dentro de grandes sectores de la iglesia evangélica, incluso otras también. Pero la enseñanza del Señor en la palabra está clara. La falta no es del Señor, la falta no es de la palabra, la falta siempre es nuestra, que hacemos confuso lo que está claro. Entonces vamos a considerar este texto, vamos a ver pues las tres ideas principales que da, tres ideas que contiene estos dos versículos. Primeramente vamos a ver el sello del Espíritu y la palabra del Señor. En segundo lugar, el sello del Espíritu como tal, en sí mismo. Y en tercer lugar, el sello del Espíritu
y el futuro que nos espera como cristianos. Bien, pues comenzamos por lo primero, ¿verdad? El sello del Espíritu y la palabra. La palabra de verdad, dice el versículo 13. Y a continuación añade, el Evangelio de vuestra salvación, la palabra de Dios, toda la Escritura Santa es inspirada por Dios, todo, ¿verdad? Pero en particular está hablando del Evangelio. El Evangelio que es el mensaje más propiamente de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación por medio del Señor Jesucristo, de su obra de salvación. Y bien, pues entonces en este texto comenzamos, dice, en él creísteis también vosotros al oír la palabra de la verdad. Y vemos entonces aquí la utilidad de que haya en nuestras Biblias estas palabras así inclinadas, itálicas o cursivas. Creísteis está así. Entonces hay que tener presente que no es aquí, en este lugar, no forma parte, sino que se ha añadido para que, en principio, pues complete la idea, o así se ha pensado. Es algo no solamente normal, no es algo de la Biblia Reina Valera, sino algo normal, bastante corriente en las distintas traducciones de la Biblia, pero la cuestión es que en realidad no es necesario. No es necesario, creo yo, en este versículo, porque lo que tenemos aquí es una repetición entre las dos mitades del versículo. Me explico. Vemos, en él, también vosotros, al oír la palabra de la verdad, en él también, desde que creísteis, fuisteis sellados. Lo más importante, por lo tanto, es fuisteis sellados. Y lo otro es una repetición, es como si fuera, por así decirlo, está creando un cierto suspense. Hay para dar el hincapié, fuisteis llegados. Primero, en él, oyendo la palabra de la verdad, y después en él, creyendo. Es así, literalmente, el versículo, en el original. En él creyendo, en él oyendo, en él creyendo, fuisteis sellados. Bien, pues entonces vemos, al oír la palabra de verdad, y está hablando de oír, podemos decir, se nos viene a la mente ese texto en Romanos 10, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando habla del oír, entonces está hablando de la predicación de la palabra del Señor, ¿no? También en Romanos 10, ¿no? De enviar, ¿no? ¿Quién, pues, cómo creerán si nadie anuncia, si nadie predica? Está hablando del evangelio, el evangelio de vuestra salvación, de nuestra salvación, predicado, y que es necesario. La palabra de Dios, la Biblia, es bueno, por supuesto, tenerla y leerla personalmente, pero esto no quita la predicación de la palabra del Señor. El Señor ha dispuesto entonces este medio de la predicación para, como vemos en Romanos 10, que las personas crean y tengan entonces esta fe, y teniendo esta fe, esta salvación, dice, el evangelio de vuestra salvación. Entonces vemos, esto es una cosa importante. Volviendo a lo del inicio, el sello del Espíritu y la palabra del Señor, en particular la predicación del Evangelio. Y esto lo vemos una y otra vez en el libro de los Hechos. A los apóstoles están predicando y viene el Espíritu Santo con poder sobre aquellos que oían, como Cornelio, o en el día también de Pentecostés, o tantos otros lugares. Es por medio de la predicación que también el Señor obra con su Espíritu Santo. No se puede prescindir de predicar la palabra del Señor. No se puede, pues, poner de lado. Y es por eso que tenemos que no solamente predicar la palabra del Señor, no dejar de hacerlo, también pedir al Señor continuamente que el Señor bendiga la predicación de la palabra del Señor con el derramamiento del Espíritu Santo en los que oyen. Es la manera
de que haya verdadero avivamiento bíblico, no pues fuego de artificios, no. Que no realmente no es una obra del Señor. Una obra del Señor siempre será por la palabra del Señor, con la palabra del Señor, con la predicación de la palabra del Señor, la palabra de Cristo, la predicación de Cristo y del Evangelio. Este es el medio que Dios ha instituido. Este es el medio de gracia, de poder del Espíritu Santo. Es el medio para dar el Espíritu Santo. Predicar la palabra del Señor, el Evangelio de nuestra salvación. Ahora bien, se tiene que predicar ciertamente el Evangelio de Cristo. Solamente hay un Evangelio, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Solamente hay un Evangelio, no que haya más de un Evangelio. Y si alguien dice, no viene predicando este Evangelio de salvación de Cristo, dice sea anatema. Son palabras fuertes. Pero solamente hay un Evangelio de salvación, de nuestra salvación. El Evangelio que anuncia a Cristo, que anuncia la obra de la salvación hecha por Cristo y que la ofrece a todo aquel que la oiga, para que vengan a Cristo. Todo aquel que vaya a Cristo, pues confesando sus pecados y arrepintiéndose de los mismos, y sobre todo, pues creyendo en el Señor Jesucristo, por amor de Jesucristo, porque está convencido entonces lo que se le está predicando, que Él es el Hijo de Dios verdadero y que murió en la cruz. El Hijo de Dios murió en la cruz para la expiación del pecado, para de esta manera que los pecados de los hombres sean perdonados. El Hijo de Dios. Vemos, ¿no? Si no mueve el corazón esto, ¿qué va a mover? ¿Qué va a mover? ¿Qué va a mover el corazón de la gente más que anunciar a Cristo? Puedes estar anunciándole los tormentos del infierno, que también se tienen que anunciar, pero un arrepentimiento verdadero tiene que venir de anunciar el Señor Jesús Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús el Cristo, que es el que ha hecho la salvación. Entonces esto es importante, el sello del Espíritu Santo no viene sin el Evangelio, no viene sin la palabra de Dios, no viene sin la predicación. Esto nos libra de muchas cosas, nos libra de falsos misticismos, así en plan que cada uno se hace su propia salvación. Y bien, pues vemos que no podemos evitar, no podemos dejar de lado los medios de gracia. Por eso nos dice el Señor en su palabra que no hemos de dejar nuestra congregación, no hemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ahí está nuestra salvación en el Evangelio que se nos es predicado. Bien, pues entonces vemos esto es en cuanto a lo primero, el sello del Espíritu y la palabra, en particular la palabra del Evangelio predicada. Y en segundo, pues vamos a ver el sello del Espíritu, digamos, lo que Él es. Aquí se está hablando, ¿de qué se está hablando? Del sello como tal. Pues bueno, ya hemos estado diciendo, ¿no? De este versículo 13, digamos, paralelismo, ¿no? Que hay la primera mitad con la segunda es en Él también vosotros oyendo, en Él también vosotros creyendo, ¿no? Fuisteis sellados. Fuisteis sellados. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla del sello? ¿Qué es el sello? Bueno, pues podemos mirarlo, por ejemplo, los sellos antiguos, ¿no? Que se hacían, que se ponían los reyes, etcétera, gente importante, se hacía fundir cera, se cerraba el sobre y se ponía un sello con un símbolo, una imagen del rey.
Entonces, ¿para qué era eso? Pues era para mostrar que era el rey que lo enviaba. Era una carta del rey que era, por lo tanto, carta de él, era de su propiedad y estaba confirmando, por lo tanto, que era suya. Y esta es la idea que está, pues, aquí, detrás del sello. En la escritura, en otros lugares también se nos habla del sello, por ejemplo, los sellos en el Apocalipsis, ¿no? Pero ahí es algo distinto porque los sellos es algo que está sellado, es algo que estaba oculto y se están abriendo los sellos, ¿no? Se están revelando los planes del Señor, lo que el Señor había decretado, lo que Él había planeado. Pero el sello, en este sentido, está marcando entonces la propiedad de Dios y confirmar que es el rey. Hablando de sellados y del Apocalipsis, es en este sentido, en este último sentido, que se enseña ahí acerca de los 144.000 sellados. No hemos de pensar que es otra cosa distinta, no hay base para pensar que es otra cosa distinta. Y que 144.000, por lo tanto, es un número simbólico para hablar de todo el número de los escogidos, de todo el número de los elegidos del Señor. Bien, pues tenemos también, por otra parte, otro uso de la palabra sello que está en el Evangelio, en la carta de Pablo en Romanos capítulo 4. Ahí está hablando de los sacramentos. Allí en ese pasaje está hablando de la circuncisión y entonces, por extensión, se dice eso también de los sacramentos como el bautismo o la cena del Señor. Dice, recibió, he dicho Romanos capítulo 4, versículo 11, pues recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de fe que tuvo estando en la incircuncisión. El sello de la justicia. Está sellando, por lo tanto, la gracia que el Señor le había dado. El Señor le había dado a Abraham, porque había creído, la justicia de la fe, la justificación, ¿verdad? Se lo había dado. Y entonces lo selló por medio, esto lo selló, lo confirmó, ¿no? Por medio de la circuncisión. Entonces, el sello del Espíritu aquí en Efesios 1 es similar a esto en parte. ¿En qué parte es similar? Es similar en el sentido de que confirma la gracia que ya Él ha dado. Confirma la gracia que Él ya ha dado previamente. Es decir, en Él creyendo. Eso es gracia de Dios. Nadie cree si no le es dado de arriba. No le es dado del Señor. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre no le trajere. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, pues nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando el Señor derrama el Espíritu Santo, cuando se predica y se anuncia a Cristo, lo hace dando la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es un don de Dios. Eso no es algo nuestro. No es una obra nuestra. No procede de nuestro corazón. No son nuestras propias capacidades. Es algo que el Señor da, derrama por medio de su Espíritu Santo. Eso es la gracia que Él da inicialmente, ¿verdad? La fe. Y el Señor la confirma con el Espíritu Santo. No que lo de antes no haya sido obra del Espíritu Santo. Fue la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene a confirmarlo. Viene a confirmarlo. Es decir, que el sello del Espíritu Santo viene a ser entonces estas obras del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro interior, en nuestra alma, que nos confirma verdaderamente que somos de Él. Eso viene a ser el sello del Espíritu Santo. Tenemos este otro pasaje en Romanos 8, ¿verdad? Que nos habla también de esto mismo. En Romanos capítulo 8,
no utiliza la palabra sello, pero es la misma idea. Cuando dice en el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo se le llama aquí espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, porque el espíritu, el mismo espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu juntamente con nosotros. Nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, me doy cuenta de ello, pero Él lo confirma. Él da también ese testimonio. Entonces vemos, el sello del Espíritu Santo viene a confirmar esta gracia que Él ha dado, la viene a hacer pues más clara, más evidente a nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y eso nos da seguridad, como hemos leído en Romanos 8. Podemos hablar también de todas las obras del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Nos da el Señor al principio la iluminación para entender la palabra del Señor, para entender también cuando se nos predica la palabra y entonces vamos atando a cabos o simplemente de repente vemos la verdad y vemos a Cristo que se nos está anunciando en la predicación, la iluminación, que es entonces una obra, una gracia del Espíritu Santo. Pero después vemos que vamos como creyentes creciendo también en esta comprensión de las Escrituras. Eso es gracia del Espíritu Santo. Y también en la santidad, en la santificación. Nos arrepentimos al principio de nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso es para comenzar una nueva vida de santidad, en obediencia al Señor y sus mandamientos. Y cuando vemos esta nueva vida de obediencia, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que sí, que hemos dejado atrás la vida pasada y estamos viviendo como cristianos. Esto es también entonces una confirmación de que somos hijos de Dios. Y esto es entonces también la obra del Espíritu Santo en nosotros. El crecimiento en la gracia, la santidad, en fin, toda obra del Espíritu Santo en nosotros ya creyentes. Pero sobre todo es el hecho de poder ver a Cristo y contemplar a Cristo con los ojos de la fe y tener entonces al mirarlo confianza de que Él es el Señor mío y mi Salvador. Ese es el gran sello, de que tengamos esa confianza en Cristo, de que no nos sintamos, digamos, extraños a Él, ajenos a Él, sino que verdaderamente nuestro corazón está descansando en Cristo. Bien, pues vamos, vemos esto, ¿no? Lo que está diciendo del sello del Espíritu Santo, esta obra que es del Espíritu Santo, no nuestra, y que viene a confirmar la gracia que el Espíritu Santo ya nos ha dado, la gracia al creer inicialmente en Cristo y en el Evangelio. Bien, gracia, ¿eh? Solo gracia, solo gracia. ¿A dónde están aquí las obras? ¿Dónde están aquí las obras nuestras? ¿Dónde están aquí las indulgencias que tenemos que hacer, por ejemplo? O las obras de satisfacción que nos digan, ¿no? ¿Qué hemos de hacer para no sé qué? Solamente la gracia. Solamente la gracia está hablando aquí. El sello del Espíritu es una obra solamente de gracia. Que no... Sí, por supuesto, en la santificación que he mencionado, ahí también nosotros participamos con nuestras obras, pero no es el sello del Espíritu Santo nuestras obras, por supuesto. El sello del Espíritu Santo
es esta nueva vida que el Señor nos da por su Espíritu Santo. Bien, pues ya vemos, últimamente las cosas están en redes, creo yo, bastante revueltas, en redes sociales, quiero decir, ¿no? Y hay bastantes apologistas, comillas, ¿no? Partidarios del Papa y de su teología, ¿no? Y que fue brillantemente expuesta en el Concilio de Trento, por la cual, decía anatema a todo aquel que dijera, entre otras cosas, que se puede tener la seguridad de la salvación. Tal cual. Declaraba anatema y sigue declarando, porque hasta que donde yo sé, Trento no está revocado en la Iglesia de Roma, declara anatema a todo aquel que declara que se puede tener la seguridad de la salvación. Y entonces, pues, ¿qué entienden ellos por sello del Espíritu Santo? ¿Qué entienden ellos por el Espíritu Santo? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿Creen en la obra interior del Espíritu Santo en el alma? ¿O solamente creen en el Espíritu Santo de que, bueno, pues está en el sacramento y ya está, y todo lo demás es nuestro? ¿Creen que el Espíritu Santo obra interiormente? La Biblia nos habla del Espíritu Santo, de que Él es el que nos da la gracia, de que Él es el que nos da la fe. Entonces, vemos, es el sello del Espíritu Santo el que nos da esta seguridad de que somos de Él. Bueno, es tan sencillo como vemos. Aquí solamente está diciendo de oyendo y creyendo. Oyendo y creyendo, aquí en el versículo 13. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, nada de obras. Después, dos versículos después dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, está claro que, bueno, están un poco verdes en esto de la lectura bíblica, porque realmente si hay algo claro en la Escritura es esto. Si hay algo sencillo y fácil de creer es esto. Y todo lo demás son sofisticaciones que los hombres se han inventado de su propia cabeza, de su propio cerebro. Pero no viene de la palabra del Señor. El sello, pues entonces como tal vemos, ya lo hemos como considerado, y ahora pues vemos también, tal vez me he avanzado un poco, porque, hablando de la seguridad, porque tenemos que ver ahora en tercer lugar lo del sello y el futuro. Versículo 14, Él es el arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. Las arras, bueno, es una palabra corriente, ¿verdad? Para nosotros lo entendemos, no es un pago a cuenta, una prenda, ¿no? Entonces el Señor nos da el Espíritu Santo, vemos, ¿no? Este sello, en nosotros no solamente que creemos al final, sino que también nos confirma con el sello del Espíritu Santo, y este confirmarnos es el arras, el pago por adelantado, de que confirma de que Él nos va a dar. Él nos va a dar, dice, nuestra herencia, ¿no? La redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. La posesión adquirida es un título, una manera de hablar de la Iglesia. La Iglesia, los creyentes, los elegidos, como la posesión adquirida, algo parecido a lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, cuando habla de la posesión adquirida, ¿no? No, el pueblo posesión adquirida es aquí, en 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 9, allí dice pueblo adquirido, y aquí es la posesión adquirida. Es como el pueblo especial y particular, el pueblo elegido por el Señor, la elección.
la cual ya hemos estado viendo también, la predestinación, elección, en los versículos anteriores. Y bien, pues entonces dice que es ese pago por adelantado, esas arras de nuestra herencia, de esta herencia que nos está siendo reservada en los cielos, ¿verdad? Para la redención de la posesión adquirida. La palabra redención. Hablamos muchas veces de que Cristo es el redentor de su obra de redención, es decir, su obediencia, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Esa es la obra de la redención, pero aquí está hablando de la redención en el mismo sentido que en Romanos 8, versículo 30 no es el 30, sino que es el 23, sí. Creo que de 23 a 33. No solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Está hablando, por lo tanto, de la resurrección de la carne en este pasaje. Entonces, bueno, es por eso que también Calvino, pues dice, comentando, predicando este pasaje, habla de una doble redención. Está la redención, la obra de Cristo, que hemos dicho, y esta redención final, que es el que el Señor nos libra completamente de, no solamente del pecado, la condenación, sino también de la muerte, y nos da la vida eterna. Está esta obra de Cristo y está esta redención al final. Y bien, por lo tanto, vemos, nos está dando esta seguridad, ¿no? El Señor nos está asegurando de que si nos ha dado la fe, si nos ha confirmado esto con el Espíritu Santo en nuestra alma, entonces Él no va a dejar las cosas a medias. Aquí nos está prometiendo, por lo tanto, ¿qué? Nos está prometiendo la perseverancia final, la perseverancia de los santos, el cual es también un don de Dios, un don de gracia para sus elegidos, para sus predestinados, que vemos en Romanos 8, pues toda la secuencia de la gracia, cuando dice en el versículo 28 y 29, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación, ¿y qué? Y redención. El Señor Jesús nos ha sido hecho redención, de la misma manera que justicia, de la misma manera que santificación, de la misma manera que sabiduría. Él es nuestra redención. Al darnos a Jesús en nuestra justificación, nos da también a Jesús en redención. Él es nuestra redención, Jesús. Y si nos ha dado a Cristo, Jesús no es por un tiempo, no es provisional, no es de prueba, no es, bueno, vamos a probar y ya veremos si funciona. No es esto, es un matrimonio espiritual eterno y es para siempre. Y el Señor nos da esta perseverancia. Y esto pues vemos que
es lo que nos da la confianza a nosotros. Porque si es por nosotros mismos, confianza no podemos tener. Si nos miramos a nosotros mismos, a veces vamos dando tumbos de un lado a otro o nos sentimos a veces muy débiles. Pero ciertamente el Señor nos está dando estas grandiosas promesas de que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, a los que lo han recibido para sabiduría, justicia y santificación, para la justificación. El Señor va a continuar esa obra hasta el final. Y esto nos da entonces la certeza de la salvación. Esta certeza, esta seguridad de la salvación es algo bíblico. Es algo bíblico. Están tirando piedras a su propio tejado. Están, acusándose ellos a sí mismos al decir esas palabras. Están condenándose ellos a sí mismos al decir estas palabras. No les gusta porque no quieren que los creyentes lo sepan, porque quieren esclavizar la conciencia de la gente. Quiere que la gente esté siempre dudando en cuanto a su salvación. Quiere que estén pagando las indulgencias o haciendo lo que ellos les digan. No quiere que la gente se sepa libre en Cristo, redimido en Cristo y salvo en Cristo. Ellos quieren obediencia, sí, pero obediencia servil, obediencia por el temor, obediencia por el temor. Entonces se puede tener esta seguridad, la palabra de Dios nos da ese derecho. Dios quiere que tengamos esa seguridad y Dios nos da esa seguridad por la palabra y por el Espíritu Santo. La gran pregunta, por tanto, a cada uno es, ¿tienes esa seguridad tú en cuanto a tu posición en el Señor, a tu fe, a tu salvación? Bien, pues entonces si no es así, y lo tenemos claro, hemos de comenzar por el inicio. Oír la palabra del Evangelio para que venga la fe en el Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si creemos, por lo tanto, demos la gloria a Dios, porque dice aquí en Efesios capítulo 1, ya se acaba, ¿verdad?, de ese versículo, para la alabanza de su gloria, la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos de aguzar el oído, ¿verdad? Esta obra de gracia del Espíritu es como el silbo delicado y apacible que vemos en el profeta Elías. Y al escucharlo, por lo tanto, como Elías, postrémonos ante el Señor para darle a Él la gloria. No es por nosotros, sino solamente por su gracia, solamente por su amor, solamente por la fe, solamente por Cristo y solamente para su gloria, la alabanza de su gloria. Amén. Que así sea. El Señor bendiga su mano.